Esther Mateos Andana. Le estaré explicando como tema principal las herramientas de software. Este consiste en 4 puntos muy importantes, la cual debemos conocer. Dentro de su introducción generales se pueden verificar algunos conceptos importantes para conocerle Más adelante le estaré explicando su análisis de software para centro de datos en el caso de open source, su análisis de software para centro de datos en el caso de software propietario y su análisis de costo de herramientas tanto de open source como de software propietario. Dentro de la introducción verificaremos algunos conceptos esenciales. Vamos a acercarlo un poquito. Algunos conceptos esenciales, como está su licencia de software, que no es más bien un derecho del uso del producto o del programa, permitiendo al usuario disfrutar de las capacidades del software, definiendo sus derechos, sus condiciones y términos para el uso del mismo. El copyright y derechos del autor es más bien usado para indicar que una obra esté sujeta al derecho de autor. Ahora, el derecho de autor es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística o científica, tanto publicado o que todavía no se haya publicado. Dentro del copyleft, que es otro, es utilizado como la contrapartida del símbolo del copyright, sin embargo no posee reconocimiento legal. Dentro de sus clasificaciones de software, según el tipo de licencia, está software libre, que no es más bien el software con autorización para que cualquier pueda usarlo, pueda copiarlo, pueda distribuirlo, ya sea con o sin modificación, gratuitamente o mediante una retribución. El software de código abierto, open source, se utiliza, o mucha gente lo utiliza por la expresión de software de código abierto, que este se refiere más o menos a la misma categoría a la que pertenece el software libre. El software de dominio público es un caso especial de software libre, no protegido con copyleft, lo que significa que algunas copias o versiones modificadas pueden no ser completamente libres. Software protegido con copyleft es el software libre cuyos términos de distribución aseguran que todas las copias de todas las versiones son software libre. El software libre no protegido con copyleft, incluye la autorización, aunque no sea protegido por copyleft, incluye la autorización del autor para redistribuir y modificar el software, así como el mismo para añadirle restricciones adicionales. El software cubierto por la GPL, es más bien el conjunto específico de términos de distribución de empleados para proteger un programa con copyleft. El freeware, no tiene una definición clara aceptada, pero es usada comúnmente para referirse a paquetes que se pueden distribuir pero no modificar y cuyo código fuente no está disponible. El shareware es un software del que se permite redistribuir copias, pero que por cada copia utilizada el usuario puede o debe pagar un cargo por licencia. El software privativo es un software que no es libre. Su uso, redistribución o modificación están prohibidas, requieren que solicite una autorización o está tan restringido que de hecho no puede hacerlo libremente. El software privado es un software desarrollado para un solo usuario, generalmente una organización o una compañía en específica. El software comercial es aquel desarrollado por un negocio que pretende obtener dinero de su utilización. Luego de otro de los temas más importantes que podemos verificar está el análisis de software para centro de datos de open source. Dentro de este se encuentra su definición importante, sus ventajas a utilizar el software libre y sus desventajas a utilizar el software libre. Ya después que conozcamos todos los conceptos básicos que dijimos anteriormente, procedemos al siguiente paso. De su definición,
Este software libre es aquel que puede ser distribuido, modificado, copiado y usado, por lo tanto, debe venir acompañado del código fuente para hacer efectivas las libertades que lo garanticen o que lo caractericen. Entre sus ventajas importantes para utilizar este software libre está su economía, la libertad de uso y de redistribución, sus requisitos de hardware menores y durabilidad de las soluciones, su fomento de la libre competencia al basarse en servicios y no licencias, su independencia del proveedor, su seguridad, su privacidad y sus datos personales, que son los más esenciales, su adaptación del software y el sistema en expansión. Ahora, como todo tiene sus desventajas, entre ellas se pueden encontrar: la curva de aprendizaje debe ser mayor. El software libre no tiene garantía proveniente del autor. Los contratos de software propietario no se hacen responsables de ningún daño. Se necesita dedicar recursos a la reparación de errores. No existen compañías únicas que respalden toda la tecnología. La mayoría de la configuración del hardware no es intuitiva y el usuario debe tener nociones de programación. Hay muchísimas más opciones de desventaja que en esta existe, pero estas son las más primordiales que uno tiene que tener en cuenta. Otro tema muy importante, que vamos a verlo de este lado, está el análisis de software para centros de datos, pero en el caso de software propietario. Esta también tiene su gran definición, su ventaja y su desventaja. Dentro de su definición lo podemos llamar también como software comercial. Esto se refiere a cualquier programa informático en el que los usuarios tienen limitadas posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo, o cuyo código fuente no está disponible o se encuentra totalmente restringido. Entre sus ventajas importantes se encuentra el control de la calidad, sus recursos de la investigación, personal altamente capacitado, uso común por los usuarios, el software para aplicaciones muy específicas, amplio campo de expansión de uso en universidades, difusión de publicaciones acerca del uso y aplicación de software, curva de aprendizaje menor, soporte de las herramientas por diversas compañías, mejoras para el desempeño en ambientes de red. Ahora, sus desventajas para utilizar este tipo de software propietario: podemos encontrar cursos de aprendizaje muy costosos, secreto de código fuente, soporte técnico ineficiente, derecho exclusivo de innovación, legalidad de copias sin licencia para el efecto, imposibilidad de compartir, quedar sin soporte técnico, descontinuación en una línea de software, dependencia de proveedores, descuido respecto a la seguridad, costo elevado de licencia, reputación dudosa respecto a medidas de seguridad y sistemas operativos monusuarios. Ahora, luego que intentamos cada uno de estos puntos muy importantes, procedemos al análisis de costo entre sus herramientas, tanto en la forma de open source y software propietario. Dentro de estas se encuentran software gratuito. Algunos conceptos muy importantes para antes de hacer todo los tipos de cálculos, debemos tener en cuenta esto. El software gratuito existen tanto para open source como para software comercial. Un ejemplo de esto es el Internet Explorer de Microsoft y el Firefox para plataformas abiertas. También está el acceso del código fuente. En el caso de software comercial, que es muy rara vez que se tiene acceso a su código fuente, solicitando a la casa fabricante se le puede pedir para poder adaptarlo a una situación en particular. Pero para el efecto esto tiene un costo demasiado elevado. En el caso de plataformas abiertas se tiene casi siempre acceso al código fuente para poder adaptarlo a situaciones específicas. También está el soporte tiene costos, que este sistema permite que las compañías den el servicio compitan en igualdad de condiciones al no poseer la propiedad del producto del cual dan el servicio. Sin embargo, existen esquemas de soporte
que vienen ya incorporado con el sistema de licenciamiento cuando el cliente ya adquiere una solución. Sin embargo, sigue siendo costosa. La migración tiene costo, en el caso de la tecnología abierta sí, y también la tecnología propietaria también. Sin embargo, no deja de existir las posibilidades de llegar a un acuerdo con los fabricantes y los costos de migración sean absorbidos por la renovación de licencias. Es fácil de aprender. Esto depende mucho de la plataforma que se elija, pero en ambos casos depende del producto. Sin embargo, la curva de aprendizaje de las tecnologías propietarias es menor que la de tecnologías libres. Esto ofrece garantía. El software libre no ofrece garantía de autor. El software propietario limita su garantía basado en los acuerdos de adquisición del software, pero sí los ofrece en caso de. Es menos vulnerable, depende del producto. Se han detectado agujeros y ataques tanto a software libre como a software propietario. Depende mucho también en ambientes de red de las seguridades tomadas en su infraestructura. Desarrollo a medida. Es mucho más común encontrar soluciones propietarias adaptadas a las necesidades del cliente que encontrar soluciones propietarias que se adapten a las necesidades del cliente. Es más utilizado. Depende de las necesidades del entorno de trabajo, el tamaño de la empresa o el presupuesto ya asignado. Consume menos recursos. Depende del producto también, pero si existen casos documentados que muestran que las soluciones de software libre tienen unos requisitos de software menor y por lo tanto son más baratos de implementar. Ya en este caso vamos a estar observando el método para el cálculo de costo-beneficio de la migración de software libre y cómo se está subdividida. Esta se divide en 3 diferentes tipos de costo total, ya sea de implementación, de administrativo y de capacitación. De implementación, que su sigla es CTI, es el costo total de rubros y actividades necesarios para poner a funcionar la solución. Se incluye adquisición de equipos, licencia y recursos humanos puntual para la implementación. El costo total administrativo, con su sigla CTA. Esta es el costo total promedio anual de rubros y actividades necesarias para garantizar la disponibilidad, capacidad y continuidad de la solución implementada o implantada. Incluye el costo total promedio anual de recursos humanos empleados en estas actividades. Y por último está el costo total de capacitación CTC. Este es el costo promedio anual para la capacitación continua del personal, ya sea técnico o usuarios, en la operación y en la explotación de la solución. Ya pudiendo ver cada uno de estos conceptos importantes para sus herramientas de software, procedemos a implementar otras soluciones y otras conclusiones. Muchísimas gracias.